estaba en la segunda vuelta. Ya se había realizado la primera vuelta en el mes de febrero. Ahí quedaron a menos de un punto de diferencia. O sea, entre Daniel Noboa y Luisa González, que era la contrincante, ya quedaron a 17.000 votos de diferencia solamente. Por lo ¿Ya? tanto, todas las encuestas preveían de que en esta segunda vuelta que se realizó ayer domingo, Iba a ser iba a apretada. ser también, claro, iba a ser muy cerrada la diferencia, cosa que no sucedió. Y Daniel Noboa, un político joven, conservador, de centro derecha, para decirlo en los términos nuestros, termina obteniendo cerca del 56% de la votación y Luisa González termina cerca del 44%. Es decir, hay una gran diferencia y esta diferencia le da el poder a Daniel Noboa, como te digo yo, él representa a la derecha ecuatoriana. Él había tomado el poder luego que Guillermo Lasso, un empresario que renuncia, o sea, hace un resquicio constitucional, con lo cual lo lleva definitivamente a salir del poder, y Daniel Noboa toma la presidencia solamente por un año. Él viene gobernando un año y en esas condiciones se presenta como candidato presidencial. Ahora, Ecuador, según las estadísticas, uno mira y es uno de los países más peligrosos del mundo. Tiene tasa de homicidio sin precedente. De hecho, en Sudamérica creo que son las tasas de homicidio más altas. ¿Y cuáles son los grandes desafíos de Novoa justamente en esa materia? Porque cuando uno dice, parece que cuando hay problemas de seguridad, cuando la temática de la elección se basa en seguridad, el ciudadano, el votante, elige al hombre de centro derecha y no a la centro izquierda. ¿Es más dura la centro derecha para controlar justamente los homicidios y la delincuencia? Sí, es más dura y Noboa lo ha ido demostrando. De hecho, Noboa tiene en estado de excepción al país, ha militarizado la lucha contra el narcotráfico, la criminalidad y la violencia y, por supuesto, contra la delincuencia. Ha establecido que el crimen organizado es un enemigo interno dentro de Ecuador. Ha planteado la posibilidad, que aún está en discusión, si acaso se puede invitar o no a tropas extranjeras, llámese mercenarios, para que ayuden justamente al control de la criminalidad. En Ecuador se comete un homicidio cada hora, más o menos eso es lo que dicen las estadísticas para poder establecer la gravedad del fenómeno. Y en esa perspectiva, lo que tenemos en Ecuador hoy día es un triunfo de Daniel Noboa, en un país que está polarizado, que no tiene mayoría legislativa, pero podría lograrla si negocia bien, y un país que está colocando todas las fichas en favor de un Noboa que genere condiciones de seguridad, plantee una recuperación económica, y para eso tiene el apoyo del Fondo Monetario Internacional, y le dé estabilidad al país por los próximos 4 años. El audio. Ahí sí, ahora, Esto, justamente, Guillermo, cuando tenemos nosotros y miramos estos escenarios, porque siempre nos hacíamos la pregunta, cuando fue la elección acá en Chile de Boric con Kast, ¿cierto? Si es que gana Boric o pierde Kast. En este caso puntual, ¿es un triunfo de Noboa o es un rechazo, una derrota de la izquierda ecuatoriana? yo creo que son ambas cosas. Por una parte es una derrota apabullante para la izquierda latinoamericana y para lo que representaba el pensamiento de Rafael Correa, un expresidente ecuatoriano que está fuera del país y que está declarado culpable por la justicia ecuatoriana por temas de corrupción, ¿vale? Y que el correísmo se transformó en la práctica en un gran movimiento ciudadano y político dentro de Ecuador, pero que finalmente termina fracasando. Y esta búsqueda de retorno al poder a través de Luisa González, una ex asambleísta sin mayor experiencia política, finalmente da cuenta de que las fuerzas de correísmo han ido disminuyendo, y esto es una disminución de la influencia de la izquierda progresista dentro de América del Sur. Y lo segundo establece que no era la mejor candidata, cometió muchos errores. Gran parte de los votos de indecisos que finalmente le están dando el triunfo a Daniel Noboa, a una persona menor de 40 años, para que tome el control del país, dan cuenta justamente de que las convicciones, los errores que comete, finalmente llevan a este triunfo que es indiscutible, a pesar de las acusaciones que ha hecho Luisa González. Ahora, cuando uno mira, por ejemplo, lo sucedido en Argentina con Milei, que tiene en Argentina este sistema de primera vuelta que tiene una vuelta más, ¿cierto? Las primarias de Argentina tiene otro nombre. ¿Cómo La, se llama? son las primarias Sí, automáticas, sí, obligatorias, el qué sé yo. automático, ¿cierto? Tiene un nombre en Argentina. Y también tenemos, no, desconozco cómo llega justamente Noboa, el candidato Noboa en Ecuador, cómo se une a la derecha. Porque uno dice, a ver, si está ganando la derecha en toda Sudamérica,
y sobre todo en temas donde toda Sudamérica hoy día tiene ciertos problemas que se parecen entre países. Uno de ellos, la seguridad, lo vemos en Ecuador, también lo vemos en Chile. Pero las derechas parece que funcionan distintas en esos países como la nuestra. Veo más unida la derecha ecuatoriana. Fue más unida también la derecha en Argentina con Milei. ¿No se ve este escenario que vemos en Chile, que tenemos una derecha totalmente fraccionada, o no? ¿O están igual como la nuestra? No, yo diría que están distintas, y son derechas diferentes por lo demás. Acá hay una, a ver, en el caso de Argentina estábamos frente a una crisis económica, de seguridad y una crisis, digamos, ideológica con una gran fragmentación que había demostrado ya que el gobierno de Macri no había logrado los objetivos que se había planteado, y lo que lleva a Milei al poder es el hastío con lo que él mismo llama, y lo voy a ocupar la misma palabra, con la casta, con quienes gobiernan, y eso involucraba obviamente a todo el kirchnerismo y el peronismo y a una parte importante de la derecha tradicional representada por Macri, o sea, lo que es la centro derecha. En esa perspectiva, digamos, finalmente Milei se impone, y la centro derecha, que antes no lo veía con buenos ojos, finalmente se suma a su gobierno y de alguna forma le da un respaldo que le permite, digamos, darle gobernabilidad al no tener mayoría en el Congreso argentino, lo cual coloca la importancia que va a tener la elección de octubre, cuando se renueve toda la Cámara de Diputados y la mitad del Senado en Argentina, para saber si efectivamente Milei sigue manteniendo el apoyo de la derecha tradicional argentina para poder llevar adelante y seguir justamente con los cambios que ha propuesto y que está implementando, que en términos macroeconómicos ha sido premiado ahora con 20.000 millones de dólares aprobados por el Fondo Monetario Internacional. En el caso de Ecuador, tenemos una derecha, yo diría, conservadora y una derecha liberal que normalmente habían corrido por carriles distintos, pero que a raíz de las campañas políticas para poder llegar a establecer el candidato a centro derecha, donde asesinan a uno de ellos, digamos, cuando iba saliendo de una reunión en un municipio dentro de Ecuador, termina generando ese hecho de violencia un imperativo en términos de poder generar una suerte de unidad, aún con las diferencias que tiene con el estilo de gobierno de Noboa. Y en esa perspectiva Noboa se abre no solamente a cambios de ministros, sino que también a ir sumando en torno a un programa, ideas que finalmente convoquen a la visión empresarial de la línea empresarial ecuatoriana, pero también con necesidades ciudadanas, a tal punto que logra quebrar el bloque indígena, y muchos sectores indígenas finalmente votan por Noboa, cosa que para el correísmo o la izquierda ecuatoriana resultaba casi imposible, porque ellos contaban con ese voto duro, que se había demostrado años atrás, pero que hoy día está dividido en forma importante en favor a Noboa, y que le ha dado justamente el triunfo en esta oportunidad. ¿Se parecen entonces, Guillermo, las mismas relaciones? Porque tú hablas de los indígenas, uno podría, con cuidado la comparación para que no se malentienda, por ejemplo, los votos de amarillo de la democracia cristiana, que son justamente, que uno siempre diría que están con la izquierda aquí en Chile, como se podría decir los ecuatorianos, los indígenas, que siempre estaban con la izquierda, y que, por ejemplo, fueron los que permitieron el triunfo de Piñera. Nadie puede negar que justamente Piñera logra su primer gobierno y su segundo gobierno, porque logra girar y encantar a ese nicho. Hoy día, y Noboa entonces era como más parecido a Piñera, ¿cierto? Más de la centro. Sí. Sí, más un Chile vamos, digamos, llevarlo por acá. Sí, eso es un Chile vamos con una suerte de combinación entre Renovación Nacional y la UDI, porque tiene elementos conservadores, pero a su vez pragmáticos, que liberales, que están presentes en Chile vamos. Y en esa perspectiva, Noboa tuvo que aprender de política en realidad. Su juventud, digamos, no es un tema menor en términos de cómo poder realizar las negociaciones necesarias, pero la violencia ha terminado siendo un incentivo para poder cohesionar visiones en torno justamente a Noboa. Y Noboa también ha tenido la capacidad de abrirse, ha superado su ego, para decirlo en términos concretos, para poder ir sumando otras fuerzas y generar un trabajo en equipo que sea más transversal al sector de la derecha, pero también a las necesidades ciudadanas. Entonces es ahí donde como Noboa encontró, yo diría, un eje de campaña, de gobierno, y que finalmente le lleva al triunfo, en términos de ser más creíble, ser más consistente con sus ideas y ser más coherente para pedir el voto ciudadano. Ahora, lo que nos deja tu análisis y lo que uno logra entender es que la unión definitivamente hace la fuerza, y que a pesar que a lo mejor en el barrio sudamericano el olor de la centro derecha es más triunfalista que de la centro izquierda,
este fraccionamiento que existe en nuestra derecha hoy día puede hacer que la izquierda siga gobernando, porque uno ve a la izquierda completamente unida, a pesar de sus temas, pero por lo menos unida en un plan común. Vamos a primaria, hacemos esto, van caminando. En cambio, una centro derecha bastante fraccionada, lo que si uno mira a los vecinos, les podría jugar chueco. Bueno, exactamente, ya me quiere llevar a esa área. Yo te diría que acá tenemos en Chile un problema fundamental. La élite política de derecha está más preocupada de cómo se distribuye el poder entre ellos, digamos, más Exacto. que generar una propuesta que sea convocatoria para todos y que vaya en beneficio de la sociedad. Ellos están definiendo los problemas de la sociedad, pero no están preguntando a la sociedad cuáles son los problemas y expectativas que hay. Acá hay un tema de conexión y de comunicación con respecto a lo que aquellos líderes que, siendo muy capaces dentro del centro de derecha, digamos, finalmente terminan en una relación endogámica para poder generar propuestas, para poder generar ideas, pero dejan de lado al electorado que, no siendo parte de la derecha, esperan una propuesta concreta. Y en esa perspectiva, con 3 o 4 propuestas de las 3 o 4 derechas que hay en Chile, no se logra generar o percibir de que se reconocen entre ellas en algún espacio común. Y eso claramente genera, porque pueden haber 3 o 4 derechas, pero si tienen un espacio común donde ellos convergen, digamos, no se visualiza hoy día. Digamos, uno como analista lo puede identificar, pero eso no es explícito para el ciudadano. Exactamente, exactamente. Mira, Guillermo, interesante cómo uno mirando justamente lo que va pasando en nuestro territorio, en nuestros países vecinos, en nuestros países vecinos, vamos a poder entender también lo que va pasando en nuestro país. Oye, muy agradecido, Guillermo, muchas gracias, porque como todos los lunes, por nuestro análisis internacional, que nos fuimos entre internacional y chileno, pero hay que mirar a los vecinos para saber cómo se porta también nuestro futuro. Efectivamente, Jorge, así que tengan una estupenda semana, digamos, y para ti, para todo el equipo y todos los auditores y televidentes. Y nos vamos a preparar justamente para esta Semana Santa. Muchas gracias, Guillermo Holzman, nuestro analista internacional, con nosotros también acá en Pura Noticia Matinal. Muchas gracias, Guillermo. Ahí estamos.